Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Estoy con ustedes compartiendo una porción de la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo que pueda guiar mis labios para ministrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para Él sea la gloria y honra y edificación de nuestras almas. Esta palabra, exhortación que quiero compartir con ustedes está en el libro de Gálatas, el capítulo 6, versículo 14, y dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí tenemos a Pablo. Le preocupa a Pablo que los Gálatas estaban siendo seducidos por los falsos maestros, sustituyendo la fe en Jesucristo y el poder de la cruz, para que se volviesen a leyes ceremoniales judías. Entonces acá Pablo les escribe una carta muy apasionada, muy intensa, para confrontar a los que se gloriaban en las obras de la carne, los deseos y motivaciones de aprobación de algunos, o querer padecer persecución a la causa de la cruz de Cristo. Pero acá tenemos a Pablo, en donde su vida y su ministerio solo consistía en predicar a Cristo, a este Cristo crucificado. A pesar del rechazo que él encontraba, él no cambió eso. La cruz de Cristo era el tema principal en el mensaje de Pablo, el mensaje que él predicaba. La cruz es un símbolo universal del cristianismo. Para muchos la cruz de Cristo es un motivo de ofensa, es un símbolo que puede causar indiferencia o devoción. Para algunos es un símbolo común y corriente, para otros un símbolo que causa un efecto tranquilizador, también de temor, según sea el pensamiento del que está observando esa imagen, la cruz. Pero sin duda alguna, en la época de Pablo, la cruz era un objeto de desprecio para los judíos. La idea de un Mesías crucificado era ofensiva, y a los romanos la crucifixión solo representaba condena, castigo, humillación. La cruz se consideraba un símbolo que solo representaba castigo, horror, maldición, y los que eran condenados a morir en esa cruz eran vistos como lo peor de la sociedad. Por lo tanto, bajo todo este contexto, escuchar a un Pablo predicar audazmente que no puede él gloriarse, que no encuentra nada ni un otro motivo en que gloriarse, sino en la cruz de Cristo, por lo que representa a Cristo crucificado y a este resucitado. Y así es, amado pueblo, porque el creyente, para nosotros, la cruz de Cristo lo cambia todo. Ella nos desafía no solo a entender quiénes somos ahora nosotros mismos en Cristo, sino también cómo nos ve el mundo. ¿Qué ve de nosotros este mundo impío que se opone a Dios? Y debido a que hemos muerto con Cristo en la cruz, el mundo no logra entender esto, porque es locura para ellos. Intentan humillarnos y ridiculizarnos por lo que representa la cruz en nosotros. Y acá la pregunta, ¿estamos nosotros demostrando lo que para Pablo era gloriarse en la cruz de Cristo? Hemos profesado nosotros ser cristianos, seguidores de Cristo, asistimos a la iglesia, hemos sido bautizados. Pero yo te pregunto, ¿qué sientes cuando ves a la cruz de Cristo?
Sabemos lo que Pablo les dice a los de Gálatas. Jamás acontezca, dice él, que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo declara que no confía en nada más sino en Jesucristo y a este crucificado para el perdón de sus pecados. Y allá, dice él, allá de los que confían en otras cosas para sentirse en paz y perdonados. Pablo predica este evangelio que era un sinónimo para él de predicar un Cristo crucificado. Y es la cruz de Cristo la que es poder de Dios para salvación. ¿Qué crees de la cruz de Cristo? Alma que escucha, sin duda alguna la respuesta que tengas a esta pregunta, y si es equivocada, será tu ruina por siempre. Porque el cielo o el infierno, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, el tipo de eternidad que obtendrás dependerá de la respuesta a esta pregunta. ¿En qué no se gloriaba el apóstol Pablo? ¿Y por qué no se gloriaba de sí mismo o de otras cosas? Porque fácilmente él podría haberse gloriado de sí mismo por muchas razones. Nunca se gloriaba porque era judío de nacimiento, como algunos otros que decían a Abraham tengo por padre. Nunca se gloriaba a él en sus propias obras. Y eso que nadie ha trabajado tanto para Dios como él. Nadie predicó, viajó, sufrió nunca tantas penalidades por la causa de Cristo como él. Qué tremendo esta enseñanza que nos da el apóstol Pablo, alma que escucha. Él, un hombre como él, que nadie predicó como él, viajó, sufrió tantas penalidades por la causa de Cristo. Nadie recibía la revelación y dones que a él Dios le concedía, pero nunca ni en ningún momento se glorió de ello. Había estado en el tercer cielo, había recibido el espíritu de profecía, pero nunca se glorió de tanta gracia recibida, sino que era un hombre humilde y agradecido. No leemos ningún pasaje donde se haya gloriado por tener una profunda devoción a la iglesia. Jamás se glorió de la posición que él tenía dentro de la iglesia, porque Pablo entendió que ningún derecho tenemos de gloriarnos en nada excepto en la cruz de Cristo. Y tú y yo debemos hacer lo mismo, porque la cruz para nosotros debería ser una expresión de vida. Para algunos la cruz es un símbolo de madera, en donde clavaron a Jesús y le dieron muerte. Pero para nosotros los creyentes es salvación, un sacrificio para la salvación de mi alma. Pablo no pensaba en lo mucho que había hecho y en lo mucho que había tenido que sufrir. Cristo crucificado fue el gozo y deleite, fue su consuelo, su paz, esperanza, confianza, alimento, medicina del alma para Pablo. Él solo podía ver lo que Cristo había hecho y Cristo había sufrido. La muerte de Cristo, la justicia de Cristo, la expiación de Cristo, la sangre de Cristo, la entrega incondicional de Cristo, el amor sin medida de Cristo, la obra consumada de Cristo. En esto se gloriaba. Era un hombre feliz, un hombre bienaventurado, que amaba con todo su ser a su Señor, que lo único que lo motivaba y lo movilizaba era presentar a todo el mundo a este Cristo crucificado y resucitado. Viajaba a tierras proclamando a los pecadores que el Hijo de Dios había derramado su sangre para salvar a las almas. Les decía de cuánto Dios les amaba y que Jesucristo había muerto por sus pecados en la cruz.
que la justificación no era por obras humanas, sino por la gracia y obra de Cristo. Pablo, un hombre que en su vida pasada había odiado y perseguido a los cristianos, él ahora había sido limpiado por la sangre de Cristo. Y este acontecimiento lo transformó en una nueva criatura que ya no podía callar. Sus palabras ardían pasión, amor, poder. Un hombre lleno completamente de Cristo y que vive plenamente a Cristo crucificado. Decía él: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo un hombre no puede agobiarse de tanto esfuerzo? Batallas, aflicciones, agotamiento, prisiones, tortura, y no escatimar esfuerzos para salvar a algunos. ¿Qué le dio esa fuerza a Pablo, esa perseverancia? Sus palabras nos dan la respuesta. Pablo estaba impregnado completamente por fe en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo. Jesús crucificado era lo que saciaba el alma de Pablo. Nosotros hemos creído y confiado que la cruz de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, fue para expiación de nuestros pecados. Todo termina ahí y todo comienza ahí. Sin la cruz de Cristo nada somos y nada tenemos. Sin ella nuestra alma estaría condenada. Pablo se gloriaba de esto solo en la cruz y lo que representaba. Procuremos ser como Pablo. Él que se gloríese en el Señor, decía. Todos los que decimos ser cristianos debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Algunos miran la cruz y les causa pesar, tristeza, confusión. Solo ven a un hombre sufriendo, siendo torturado, humillado, con clavos en sus manos, en sus pies, colgado entre ladrones, atravesado por el costado de una lanza sangrante hasta agonizar y morir. Pero bendito es el Señor. Bendito es el Señor, porque cercano está Jehová a todos los que le invocan, dice su palabra, a todos los que le invocan de verdad. Porque para nosotros esto tiene un poderoso significado. Es una historia de amor que se gestó desde la eternidad. Desde un principio fueron los propósitos de Dios la cruz. Muchos parecen olvidar todos los sufrimientos de Cristo en la cruz, el precio tan grande por la salvación de nuestras almas y tan necesario para la salvación del hombre. Fue el único pago por nuestra deuda que Dios podía aceptar. Si Cristo no hubiera ido a la cruz y sufrido en lugar nuestro, Él que era justo y que por los injustos dio su vida, no habría habido la menor esperanza para nosotros. Nuestro Señor no estaba obligado, sino que por su propia voluntad puso su vida para salvar la nuestra. ¿Puede la cruz, hermano, hermana, darnos tristeza? Creo que no. Solo veo el poder del amor en Él. Solo veo la paz al contemplar la cruz de Cristo. Solo veo esperanza, veo gozo, veo consolación, veo victoria. Tanto que aprender al pie del Calvario. Amado pueblo de Dios, alma y escucha. ¿Dónde está mejor plasmado el amor de Dios? Miro la cruz en donde Cristo me demostró tanta compasión, tanto amor. Allí veo que el Padre de tal manera amó al mundo, me amó a mí, me ama y te ama a ti.
y que dio a su Hijo unigénito a fin de que todo aquel que creyera en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oh, amados, qué ruin es el pecado, qué asqueroso, horrible, qué maldito, qué destructivo, qué negro y oscuro es el pecado. Que solo la sangre del propio Hijo de Dios pudo limpiarlo de esta manera en nosotros y para nosotros. Miro a la cruz de Cristo, allí veo el amor de Cristo que me traspasa, que me hace sentir que solo le pertenezco a Él, que he sido comprada con precio de sangre. Miro a la cruz de Cristo, veo entrega total. Y si Él, que ha hecho tales cosas por mí, por ti, tan altas, sin duda alguna seguirá perfeccionando su obra en nosotros. Porque aquel que pasó tales sufrimientos para redimir nuestra alma no permitirá que nos deslicemos, ni que yo ni que tú lo hagas. Claro que no, porque Él es nuestro Salvador, porque Jesús nos dice: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Si Cristo murió por mí, aun siendo una pecadora, tú un pecador, no nos abandonará después de haber creído en Él. Bendito es este Señor, bendito es este Cristo. Cuando venga Satanás con sus artimañas y planes para hacerte caer, solo diré que mire la cruz, porque ahí estamos juntamente crucificados con Él. Hazle recordar que el Hijo de Dios lo venció en esa cruz. Un hombre puede hablar con palabras elocuentes y sabiduría humana, exponer un gran sermón teológico, pero si no dicen nada de la cruz, quienes oyen no verán el poder de Dios, no encontrarán la gracia, no habrá conversión, no habrá nada. El Espíritu Santo se deleita, se complace en honrar a aquellos que honran a Cristo crucificado y a este resucitado. Ese es nuestro estandarte, esa es nuestra victoria, porque ahí nace el Evangelio. Contempla la cruz de Cristo, ve cómo Jesús te amó, ven y clama a Él con fe y Él te escuchará. Pídele que toque tu corazón, que abra tu mente. Ven y cree en aquel que murió en la cruz para que tú pudieras tener vida eterna. Acércate al Señor Jesús con confianza, porque nada te lo impide, nada ni nadie. El corazón de Jesús está lleno de amor por ti. Él ha abierto un camino para que puedas acercarte con confianza. Solo a través de Él, no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la justicia. Y si tú eres un creyente que anhela ser más santo, sabes, te digo, contempla la cruz de Cristo. Fija tus ojos firmemente en este Jesús crucificado y resucitado. ¿Qué ves cuando contemplas la cruz de Cristo? Yo te puedo decir lo que yo veo. ¿Qué es lo que me dice Dios en sus santas escrituras? Al contemplar la cruz de Cristo, yo veo redención, veo poder, justificación, justicia, veo sacrificio, santificación, perdón, gracia, veo compasión, veo salvación, veo propósito. Veo una muerte de una vieja criatura y el nacimiento de una nueva. Veo redención. Veo el poder para el arrepentimiento de nuestros pecados. Veo el amor incondicional. Veo la vida eterna. Todo a través de contemplar la cruz de Cristo y a Cristo crucificado en Él y a este resucitado. Por su gracia y por las misericordias de Dios. Este era Pablo, que no encontraba otra cosa
más que solo gloriarse en la cruz de Cristo. Aprendamos de este Pablo que estaba impregnado y lleno y empapado de Cristo y de su sangre. Ven a Él. Él te está esperando. Ven a Él. Contempla ese Calvario. Ven a sus pies y mira cuánto te ama Cristo y cuánto te ama Dios. Dios te bendiga. Sea alabado el nombre del Señor. Bendiciones.